A tener la segunda sesión de las parábolas que pronunció Jesús y que se recogen en Mateo capítulo 13. Ya dimos la del sembrador, la explicamos, y ahora vamos a leer en el día de hoy en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, empezando en el versículo 24 hasta el 43. Es una lectura un poco larga, ¿verdad?, pero vale la pena. Así que estamos en Mateo, el capítulo 13, empezamos en el versículo 24. Cuando ya lo tengamos localizado, empezamos. 13, 24. Dice así la palabra de Dios, que le refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Amén. Habéis entendido bien, ¿verdad?, todo lo que hemos leído, así que yo creo que podemos acabar el culto aquí y cada uno que se lleve la lección a casa, ¿verdad? He leído un poco rápido y la parábola que tenemos hoy no es de las más sencillas, vamos a decirlo así, no es de las más fáciles. Vamos a ver primero la de la cizaña y el trigo y después vamos a ver las otras que son pequeñitas, ¿verdad?, que se explican en menos tiempo. Así que vamos a concentrarnos ahora en los primeros versículos del 24 al 30 y vamos a dividir, ¿verdad? Cuando hay algo que es difícil, es bueno hacerlo trozos, es bueno dividirlo, ¿verdad?, para que pueda entrar mejor. Así que vamos a dividir la parábola en 3 secciones para explicarla. Vamos a tener un primer apartado en el que vamos a decir solamente lo que el Señor dijo sobre la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Una segunda parte en la que vamos a ver cuál fue la explicación que dio Jesús. Porque los discípulos se quedaron como nosotros nos hubiéramos quedado.
Señor, ¿qué estás diciendo? Explícanos, que nosotros no entendemos esto. Y el Señor les explicó. Y vamos a tener una tercera parte, una tercera sección de la explicación, que va a tener que ver con algo de aplicación. Como os digo, con mucho temor y temblor delante del Señor, porque aplicar lo que hemos leído a veces no es tan fácil, pero con la ayuda del Señor, con la guía del Espíritu y también apoyados en la palabra, vamos a intentar aplicar un poco lo que para nosotros hoy es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué nos enseña esa parábola que Jesús dijo, que Jesús pronunció? Punto número 1. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué dijo? Bueno, pues de nuevo estamos como la del sembrador, en un contexto de campo, en un contexto rural, que las personas de aquella época lo entendían muy bien, ellos estaban casi siempre en el campo, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué ocurre? El Señor dice, mirad, os voy a contar una historia. Un hombre tenía un campo, tenía unos empleados que le servían, y ese hombre sembró buena semilla en su campo. Cuando acabó el día o cuando acabó la siembra, se fueron a descansar y cuando por la noche estaban descansando vino un enemigo y en medio de ese buen trigo, de esa buena semilla que había sembrado este hombre, sembró cizaña. ¿Eso qué es cizaña? Porque nosotros en el día de hoy usamos la palabra para decir, yo estaba haciendo cosas buenas, pero ha venido una persona a sembrar cizaña y a lo mejor lo que ha venido es a hablar. Pero tenemos que explicar exactamente lo que es la cizaña. La cizaña es una planta de la familia de las gramíneas. Y esa planta tiene hojas estrechas y unas flores que se convierten en espigas. ¿Cuál es el problema que tiene la planta de la cizaña? Que se parece mucho al trigo. Es muy parecida, sobre todo cuando está creciendo. Luego ya cuando ha madurado, cuando ya los granos están para recoger, ya sí se nota porque los granos de la cizaña son negros y los del trigo, como sabéis, pues son más claros, son de color marrón claro. Pero mientras están creciendo, si alguien entre el trigo planta cizaña, no puedes distinguir qué es trigo y qué es cizaña. Ese es el problema. Cuando están creciendo, no conviene arrancar la cizaña, no conviene hacernos los listos, como querían los empleados de este hombre, que dicen, ha venido un enemigo, ha sembrado cizaña en medio, ha sembrado esa planta, que es una planta maligna, no lo he dicho, pero el trigo sirve para hacer harina y comer, pero si tú mueles el fruto que nos da la cizaña, es un fruto venenoso para el ser humano. Así que los siervos de aquel hombre le dicen, ha venido un enemigo, ha sembrado cizaña, déjanos que vayamos a arrancar la cizaña. Y dice el dueño de la finca, no lo hagáis, no se os ocurra. ¿Por qué? Porque no vais a saber distinguir cuál es uno y cuál es otro. Ese es el primer inconveniente, pero hay un segundo inconveniente. Y es que los que entienden de campo dicen que las raíces de la cizaña y el trigo se entrelazan entre sí de tal manera que si tú quieres arrancar, aunque sepas que es cizaña seguro, te puedes llevar junto con ella el trigo. Bueno, Señor, pero explícanos qué significa esto, trigo, cizaña, ¿esto qué es? ¿Esto tiene que ver con algo espiritual? Claro que tiene que ver con algo espiritual. Ahora lo vamos a decir. Entonces, ¿qué ocurre en la narración que Jesús hace de esta parábola? Pues que el dueño les dice, quietos, no arranquéis nada, esperad al tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega se arrancará la cizaña por un lado, se arrancará el trigo por otro, se harán montones, el trigo va a servir para mi granero y la cizaña va a servir para ser quemada. Pues no hemos quedado igual, Señor. Tienes que explicárnoslo. Por eso los discípulos, cuando estuvieron a solas con él, como hicieron con la parábola del sembrador, ¿os acordáis? Señor, explícanos, porque no entendemos.
Y el Señor les explica la parábola, igual que nos la explica a nosotros. Así que es una parábola explicada, pero veréis cómo, aunque nos la explique, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mental para comprenderla. ¿Cuál fue la explicación que dio Jesús? Y eso está desde los versículos 36 al 43. Así que si lo tenéis delante, mejor. Jesús explica, mirad, toda esta historia campestre que yo he contado, toda esta historia de vuestra vida diaria, no es ni más ni menos que una ilustración de la vida espiritual. Y os voy a decir a qué se corresponde cada cosa. El que siembra la buena semilla, ese hombre que con sus siervos siembra esa buena semilla en su campo, es el Hijo del Hombre, es Jesús. El campo es el mundo. Lo voy a repetir otra vez. El campo es el mundo. He escuchado algunas veces explicar la parábola diciendo que el campo es la iglesia. El campo es el mundo entero, no la iglesia, el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios, los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Esa es la explicación que da Jesús. Es decir, ahora entendemos, ¿verdad? Cuando Él nos estaba hablando de esta historia del campo, tenemos trigo, el trigo es los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del diablo. Vale, Señor, síguenos explicando porque aún no lo hemos pillado. El enemigo que la sembró, ese que vino de noche y cuando estaban descansando sembró la cizaña, es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, el fin del siglo, cuando se acaben todas las cosas. Y dice Jesús, el fin del mundo será así. Son palabras del Señor, ¿eh? El fin del mundo será así, es lo que decíamos esta mañana. Los creyentes conocemos el futuro. No que le va a tocar el número de lotería, que el número de lotería va a salir el año que viene en el sorteo. Conocemos los acontecimientos que van a suceder en este mundo en el futuro. El fin del mundo será así, dice Jesús. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Recogerán del mundo a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús habló muchas veces del infierno. Hay personas, hay lugares en los cuales se ha dejado de hablar del infierno, porque no es políticamente correcto, ¿verdad? No atrae a las personas, pero el Señor Jesús habla muchas veces, repetidas veces, en el Evangelio, del infierno, ese lugar de separación de Dios, ese lugar de condenación, ese lugar de lloro, de crujir de dientes, en el que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. El infierno. Y Jesús dice aquí, esas personas que hacen iniquidad, que sirven de tropiezo, los echarán en el horno de fuego, será el lloro y el crujir de dientes. Y los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Por tanto, poned oído a estas cosas, nos advierte el Señor, porque tienen repercusión por toda la eternidad. Son asuntos que nos van a afectar en el tiempo futuro, por toda nuestra eternidad. He ahí la explicación que da nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que los discípulos se quedarían un poco más tranquilos. Pero de todas formas sabéis por la Escritura que los discípulos de Jesús, aunque eran personas especiales al mismo tiempo que eran personas normales y corrientes, el Señor los había escogido para esa labor, ellos no entendieron muchas cosas. Alfonso leía antes en el libro de los Hechos, Señor, ¿vas a restaurar el tiempo o el reino, a Israel en este tiempo? Había cosas que todavía no habían entendido, ¿verdad? Y ellos estaban intentando asimilar, bueno, ¿qué nos ha querido decir el Señor con la parábola del trigo y la cizaña? Bueno, pues vamos a intentar, como digo, con mucho respeto a lo que dice la palabra de Dios e intentando no salirnos de esa guía, de ese mismo camino, vamos a intentar aplicar
la parábola del trigo y de la cizaña a nuestros días. Cosas que el Señor te quiere decir a ti hoy, en el 2025, al leer esta parábola. ¿Qué quería decir el Señor aquí? Bueno, yo creo que la primera cosa que nos quiere enseñar el Señor aquí es que el Señor mismo es el que siembra en este mundo a los que va salvando. Las personas que se van salvando, el Señor no las saca de este mundo, no nos saca de aquí, sino que nos va sembrando en este mundo, en un mundo en el que, como sabéis, hay hijos de Dios y hay otros que son hijos del diablo. Y por lo tanto, es importante entender que para Dios solo hay dos tipos de personas. Muchas veces nosotros, yo me incluyo, ¿verdad?, decimos, esa persona es regular, o decimos, es una buena persona, no es creyente, pero es una buena persona. Otras veces decimos, está tocado, parece que quiere entender. Otras veces decimos, bueno, y todo es un proceso, ¿verdad, hermanos? Tenemos nuestra vida, el tiempo que el Señor nos da para conocerle y para pasar de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, tenemos nuestra vida, nuestro tiempo, para poder pasar de ser cizaña a ser trigo. Dicho así con las palabras mismas de la parábola. Pero la primera lección que vemos aquí es que nuestro Señor Jesucristo es el que siembra a los suyos, a los que se convierten, los siembra en el mundo, y que para Él solo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del malo. No hay más clases de personas. No hay unas personas intermedias que son buenas personas, que bueno, al final el Señor, ya veremos. Hay dos tipos de personas. Dice el apóstol Juan en su primera carta, nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y no es que queramos nosotros ser ninguna élite de ningún tipo, sino simplemente invitamos a todas las personas a que confíen en Cristo, a que se entreguen a Cristo para tener la salvación y pasar, como he dicho, de ser hijos del malo a ser hijos de Dios. Es la manera de llegar a ser hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Cristo siembra en este mundo a los que son suyos, también el diablo tiene sembrado a los que son suyos. Para el Señor solo hay dos clases de personas, los que son de Dios y los que son del diablo. Y una tercera puntualización muy importante, hermanos, muy importante, y creo que para hoy día nosotros súper importante. Estos dos tipos de personas, el trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos del malo, conviven juntas en el mismo mundo. Muy importante. La convivencia en los trabajos, en los colegios, en los institutos, en las universidades, en los lugares de ocio. Vamos de compras y encontramos muchas personas en medio de nosotros, codo, con los cuales convivimos, con los cuales compartimos este mundo, que no son creyentes, que no son de Dios, que son hijos del maligno. En el hospital, no solo en el trabajo, no solo en el trabajo, sino si te ingresan, te ponen en una cama y en la cama de al lado tú tienes que convivir con una persona que lo más seguro es que no sea creyente. En la comunidad de vecinos puede ser que en tu bloque seas el único creyente o haya alguno más. En tu barrio quizá hay pocos que son de Cristo, el resto no lo son. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. El Señor ha querido que sea así. Convivimos, estamos al lado de ellos, compartimos nuestro tiempo, nuestras habilidades, estamos trabajando con ellos, codo con codo.
Tenemos que compartir muchas cosas con ellos, muchas horas con ellos. Y el Señor ha querido que sea así. Tengo que decir, en honor a la verdad, que el límite que pone el Señor en cuanto a la convivencia, en cuanto a compartir con los que no son de Cristo, es el yugo desigual con los infieles. Ese es el límite que pone el Señor. No es momento ahora de explicar exactamente lo que eso significa, pero solamente diré que aunque se refiere a la persona con la que nos casamos o con la que nos hacemos novios, también tiene que ver con otros aspectos de nuestra vida, como el formar una sociedad o aliarse con alguien íntimamente sin que sea creyente. Entonces, Dios quiere que estemos en medio de este mundo, en medio de los que no son creyentes. El único límite que pone es el yugo desigual. Pero nuestra realidad es que estamos en medio de ellos y que Dios quiere que estemos en medio de ellos. ¿Y sabéis por qué? Porque a veces, a lo largo de la historia, si os gusta la historia, os gusta leer episodios de hace siglos, surgen iniciativas humanas para hacer la contra a lo que Dios ha dicho. Y dicen, Dios quiere que, aunque no somos del mundo, estemos en el mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Eso es lo que dice el Señor? Sí, eso es lo que dice en Juan 17:15. Y algunos han dicho, ya, pero mira, es mejor que los que somos de verdad nos vayamos a un gueto, nos vayamos a un monasterio, nos vayamos a un sitio aislado, nos busquemos un convento, nos busquemos un claustro, nos busquemos para huir de las tentaciones del mundo. Es cierto que por la historia sabemos que no podían huir de las tentaciones del mundo, sino que a veces caían en peores tentaciones de las que iban huyendo. Pero este deseo de apartar la cizaña del trigo, ¿os suena? ¿Os suena en la parábola o no? ¿Quiénes querían apartar la cizaña del trigo antes de tiempo? Los siervos, ¿verdad? Déjanos que arranquemos la cizaña, ¿verdad? Ahí hay una palabra fuerte, ¿eh? Ha venido el enemigo, ha sembrado cizaña, sí, déjanos que la arranquemos. Y dice el dueño de la finca, que es el Señor, dice, no lo hagáis, antes de tiempo no, ahora no es el momento. Los que han intentado apartar a los creyentes de los que no lo son, o a los piadosos de los que no lo son, o a los religiosos de los que no lo son, han fracasado, no lo han hecho bien, porque este tiempo no es tiempo de separación, es tiempo de estar conviviendo, de estar juntos para dar testimonio. No es tiempo de siega, es tiempo de siembra. Es tiempo de dejar crecer, no es tiempo de separar. Es tiempo de evangelización, no es tiempo de juicio. Siempre nos acordamos, cuando hablamos de estas cosas, de los discípulos cuando dijeron, Señor, manda, como hizo Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y es verdad que a veces caemos en este pecado. A veces decimos, ¿cómo está el mundo? He salido por mi ciudad y he visto una serie de cosas que no me han gustado nada. Señor, manda fuego del cielo ya y que los consuma. Eso no viene del Espíritu, hermanos. Estamos en el tiempo de la siembra, no en el tiempo de la siega. Estamos en el tiempo de dejar crecer. Estamos en el tiempo de evangelizar. Porque vendrá un día de juicio en el que la separación llegará. Jesús nos enseña a no desesperarnos cuando vemos prosperar a los malos, a las personas que están haciendo daño a la iglesia del Señor, a las personas que están en algunos países persiguiendo a los creyentes. Los están matando, los están metiendo en cárceles, están riéndose de los creyentes en las universidades, los están ridiculizando y el Señor nos dice, no desesperéis, el tiempo de la siega llegará, pero hoy no es ese día. El tiempo de la siega llegará, pero hoy no es ese día. Hoy aún es tiempo de sembrar.
Y por lo tanto, la última lección que quiero sacar de aquí, la última aplicación, es que igual que para el Señor existen solo dos tipos de personas, también para Él existen solo dos destinos eternos. Hay quienes hablan de un destino intermedio en el cual uno puede ir pagando, ir purgando sus pecados hasta que pueda llegar al otro destino celestial. Pero para el Señor, y como veis aquí de forma muy clara, existe solamente un destino celestial con Cristo para los que estamos en Cristo, y existe un destino condenatorio para los que están en sus pecados. Porque, como decíamos, solo hay dos maneras de enfrentarse al sacrificio de la cruz. O estás en Cristo o estás en tus pecados. Si estás en tus pecados, Dios te va a pedir cuentas por tus pecados. Si estás en Cristo, Cristo ya pagó por tus pecados, por lo tanto, eres salvo porque Dios no te va a pedir cuenta por tus pecados. Así que es una decisión que tú, querido amigo, amiga, tienes que tomar. ¿Quiero estar en Cristo o quiero estar en mis pecados? Y lo vuelvo a repetir, si estás en Cristo, Cristo pagó en la cruz por tus pecados. Si estás en tus pecados, Dios te pedirá cuentas por tus pecados. Y Dios es santo, Dios es justo y es demasiado bueno como para ver el mal con sus ojos. Solo dos destinos eternos. Queda una última exhortación que nos hace el Señor, pero la voy a dejar para el final. Antes voy a intentar incrustar esas dos parábolas que nos hemos dejado, que son la de la semilla de mostaza y la de la levadura. Y no os quiero cansar mucho con muchas ideas y con muchos conceptos, porque estas dos parábolas se explican en poco tiempo. La de la semilla de mostaza está, para que la localicéis, en los versículos 31 y 32 de este capítulo 13. ¿De qué habla esta parábola, esta historia que cuenta el Señor? Hace referencia a cómo una semilla muy pequeña, yo no he visto nunca una semilla de mostaza, a lo mejor alguno aquí la habéis visto, pero creo que es una semilla de las más pequeñas, es casi microscópica una semilla de mostaza. Pero tú la echas en la tierra, empieza a crecer y de allí se forma un pequeño arbusto y se forma un árbol que puede medir hasta 3 metros. Y uno se plantea, ¿cómo es posible que de una semilla tan pequeña pueda salir un árbol tan grande? Esa es la parábola, ¿verdad? Esa es la enseñanza. Voy a explicar la otra y luego explico cuál es la lección de las dos. La de la levadura. Yo nunca he hecho pan, pero sé que a lo mejor aquí algunas y algunos habéis hecho pan. Creo que se hace con harina, con agua y con un poco de sal y levadura. Y se echa una pequeña porción de levadura, pequeña, y se deja unas horas. Y cuando han pasado unas horas, esa pequeñita porción que le hemos echado de levadura ha impregnado toda la masa. Y podemos hacer pan y el pan crece y el pan está tan rico como nos gusta comerlo, ¿verdad? Las dos parábolas. La de la semilla de mostaza, una semilla muy chiquitita que da un árbol grande. La de la levadura, una porción de levadura muy pequeñita en una masa grande y que impregna toda esa masa. ¿Qué quería decir el Señor con eso? El Señor estaba hablando de cómo se iba a extender el reino de Dios. El reino de Dios empezó en un lugar concreto, en un sitio de Palestina, y desde Jerusalén se fue extendiendo el Evangelio a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, como leíamos esta mañana. De unos pocos hombres que empezaron a predicar, hoy día hay millones de personas por todo el mundo que predican el Evangelio.
de una pequeña iglesia que empezaba con mucho miedo. Millones de iglesias por todo el mundo. El Evangelio se ha extendido de una manera exponencial por todos los lugares de este mundo conocido. Por lo tanto, con estas dos parábolas, la de la mostaza, acordaros, y la de la levadura, el Señor nos está diciendo: no temáis, especialmente a los que estaban empezando entonces, claro, pero también a nosotros, que han pasado siglos y hemos visto cómo ha crecido la Iglesia, pero quizá en algún momento puntual o local estemos pensando, ya, pero no creas que la Iglesia va muy bien, que somos unos pocos menos de los que éramos. No está hablando de iglesias locales, está hablando del reino de Dios. El reino de Dios es la Iglesia universal y mucho más, ¿verdad? Y el reino de Dios ha crecido, empezó por muy poco, ahora es mucho, pero va a seguir, no va a fracasar, va a florecer, va a crecer y las puertas del Hades no van a prevalecer contra él. Eso es lo que dijo el Señor, que contra la Iglesia no iba a haber nadie, ni iba a haber nada que iba a prevalecer frente a ella. Es por eso por lo que estas dos parábolas nos llenan de gozo también para los creyentes del año 2025. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que aunque pueda haber, como digo, localmente ciertas aflicciones dentro de la Iglesia y dentro del reino de Dios, el reino de Dios va a seguir adelante. En medio de la prueba, la Iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. Es lo que dice un coro del hogar de ancianos. En medio de la prueba, la Iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. Y, hermanos, tengamos ánimo, porque nada va a poder con la Iglesia de Cristo. Y eso es lo que el Señor le quería hablar a aquellos discípulos que a veces tenían mucho miedo y pensaban, bueno, ¿y esto a dónde va a desembocar? ¿Este reino de Dios, esto se va a extender realmente o no? Y le dice el Señor, sí, igual que la levadura se extiende en una masa, igual que una semilla de mostaza hace crecer un árbol. Y ahora acabo con la última exhortación. Antes tengo que ser fiel a lo que dice el texto, porque me he dejado ahí el 34 y el 35, que en muchas Biblias pone arriba en negrita, el uso que Jesús hace de las parábolas, eso es lo que pone en la mía. Es cierto que Mateo, en los versículos 34 y 35, digo para ser sistemáticos y no dejarnos ningún texto atrás, aquí Mateo nos recuerda que la enseñanza en parábolas no es algo que se inventó Jesús, sino es algo que ya estaba profetizado. Mirad lo que dice en el 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no le hablaba. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo en el Salmo 78, es decir, 1000 años antes, en el Salmo 78, 1000 años antes de que estuviera Jesús diciendo y pronunciando las parábolas, 1000 años antes, él ya había dicho que Jesús iba a hablar en parábolas, ¿verdad? Y esto es lo que recoge Mateo. Mateo recoge que las parábolas no son algo nuevo, no son algo que Jesús se ha inventado, sino simplemente algo que viene del Antiguo Testamento y que está, entre otros lugares, en el Salmo 78. No os distraigáis, es que no quiero, por amor a la grabación, no quiero que nos distraigamos mucho. Se ha bajado el cierre y no pasa nada porque alguien le puede dar y se puede abrir. Así que estad tranquilos y disfrutad de las parábolas, ¿vale? Vamos a seguir adelante. Última exhortación, que es la última frase que Jesús dice aquí en el versículo 43. La última frase es, el que tiene oídos para oír, oiga. Hoy, Cristo nos confronta a todas las personas que estamos aquí. Incluso me atrevo a decir más, a todos los que, si Dios quiere, van a escuchar este audio
a través de YouTube, el Señor les confronta, les habla, les exhorta, les pide explicaciones y les hace una pregunta, como nos hace a todos nosotros. ¿Eres parte del reino de Dios o eres del reino del diablo? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Qué eres? Eso te está preguntando el Señor hoy. ¿Qué eres? ¿A qué reino perteneces? ¿En qué bando estás? Porque hay dos. ¿Eres de los que están en Cristo y van a ir al cielo? ¿O eres de los que están sin Cristo en sus pecados y vas a ir al infierno? ¿En qué lugar estás? Bueno, puede haber personas aquí que digan, mira, yo esos planteamientos no me los hago todavía. Mira, yo teniendo salud, dinero y amor, bueno, dinero, algunos dicen salud, trabajo y amor, es lo único que quiero, es lo único que pido. Mira, yo lo que pido es, si eres de esas personas, piensa en el llamamiento que te está haciendo el Señor hoy. ¿Tú te conformas de verdad, como dice la Biblia, comamos y bebamos porque mañana moriremos? ¿Con eso te conformas? ¿O eres de las personas que tienen inquietudes en su alma? De las personas que dice la Biblia que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Eres de esos o de esas? Porque si tú solamente te conformas con salud, trabajo y amor, vale, ya no hablamos. Ya no decimos nada. Si tú dices comamos y bebamos porque mañana moriremos, no hay nada más que decir. Pero si tú aspiras a lo eterno, si tú miras a Cristo y dices estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo quiero al Señor. Yo quiero vivir con Él la vida eterna. Yo confío en Él. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Si tú crees de verdad eso, tu situación es diferente a la situación del que está en sus pecados y que tendrá que dar cuenta por ellos. Es por eso por lo que el Señor hoy, que todavía es tiempo de siembra, aún es tiempo de evangelización, aún es tiempo de no cortar el trigo, sino de dejar crecer. Hoy te invita a que vengas a Cristo, a que vengas tal como eres, y le digas, Señor, me arrepiento de mis pecados. Soy un pecador, soy una pecadora. No he hecho lo que tú has mandado. No he cumplido ni siquiera con mis expectativas. No he cumplido con las tuyas, pero ni siquiera he cumplido con las mías. Señor, me entrego a ti. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Señor, perdona mis pecados, estoy arrepentido. Quiero tener fe en el único que me puede salvar. Si tú vienes hoy a Jesús de esta manera, el Señor te va a incorporar en su reino. Vas a tener la seguridad de la vida eterna, porque es por gracia, no es por obras. Somos salvos por gracia y por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. El Señor nos llama hoy a ser de aquellas personas que no se conforman con lo que ven aquí en esta tierra, sino que aspiran a lo eterno. Aquellas personas que buscan gloria, honra e inmortalidad. Aquellas personas que dicen, Señor, quiero ser tuyo y que tú seas mío. Aquellos que dicen, para mí el vivir es Cristo. Aquellos que dicen, quiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para aquellos que dicen y aquellas, ven, Señor Jesús, ven pronto. Para aquellos que aman, anhelan, desean estar con Cristo, estar cerca de Cristo, gozar de aquellas bendiciones eternas que tiene el Señor para aquellos que confiamos en Él. Así que oramos por las personas que puedan estar escuchando estas palabras, no por ser palabras mías, sino porque son palabras inspiradas en la palabra de Dios, para que acudan al Señor Jesús. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón
y dulce paz tendrás. Que el Señor bendiga a cada persona que pueda estar escuchando esto, como digo, no por el predicador, no por el orador, sino por la palabra que estamos anunciando, que es la palabra de Dios. Yo quiero terminar y voy a leer un poema que fue escrito hace casi 500 años por una persona que quizá vosotros habéis escuchado nombrar, que se llama Teresa de Ávila. Algunos le llaman Teresa o Santa Teresa de Jesús, pero a nosotros nos gusta más llamarle Teresa de Ávila porque nació en Ávila y porque se llamaba Teresa. Yo creo que era una creyente igual que nosotros. Yo no soy el que tiene que juzgar estas cosas, pero lo que escribe son palabras de una creyente. Y dice así, y si alguien quiere seguirlo o quiere luego leerlo en casa, es el himno 402 de nuestros himnarios clásicos. Y decía Teresa de Ávila así: eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue, ven, no desmayes, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es sombra vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios nunca muda. Confianza y fe viva mantenga tu alma, el creyente que espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus favores quien a Dios tiene. El que de Dios el reino busca con ansia, todo lo demás tiene, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Vamos a orar al Señor.